quisiera reiterar los agradecimientos que el rector le ha expresado a la Casa Editorial del Tiempo, el periódico ADN, por la iniciativa. Bueno, los que leyeron mi columna del lunes saben que estoy muy preocupado de que tengamos muchos partidos de fútbol en estos días y muy pocos eventos de discusión y de reflexión sobre el tema del fútbol. Yo quisiera empezar un poco recordando la importancia del tema. En una de sus entrevistas famosas, Albert Camus, el filósofo argelino, me gusta más decirle argelino que francés, decía que todo lo que más sea a la larga, dice él, acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Era la convicción profunda que tenía Camus, y digamos que eso se aleja un poquito de la expresión que planteaba ahora el rector. El fútbol no es solo una diversión. Si el fútbol fuera solo una diversión, no tendríamos todos estos problemas, ¿cierto? Eso, a la salida de las películas de cine no hay tropeles, y alrededor de las películas de cine no se organizan bandos entre los hinchas de Harry Potter y los hinchas del enemigo de Harry Potter. Eso es diversión, esas son las cosas baladíes, pero el fútbol es tan importante que pues genera la organización internacional más importante que en el mundo. Tiene más miembros que las Naciones Unidas. La FIFA tiene más miembros que las Naciones Unidas, y a la vez la FIFA es la multinacional más poderosa del mundo. Es tan poderosa que arrodilla a la Coca-Cola o a las grandes empresas constituidas hace siglos, y además de eso pues tenemos que es uno de los principales factores, digamos, que genera identidad en todo el mundo, y en cualquier continente, ¿cierto? Esto era una exclusividad occidental hace 50 o 60 años, pero hoy el fútbol está totalmente globalizado. Las japonesas acabaron de quedar campeonas mundiales en femenino, que es una de las principales novedades del siglo XXI. Los asiáticos ya fueron a ganar campeonatos mundiales. Y la vinculación del tema fútbol con el tema violencia, pues ya es una mezcla suficientemente compleja como para que le demos importancia. Yo quisiera, a propósito de esta vinculación, invitar a Beatriz, que es antropóloga, que acaba de publicar este libro, que es un libro que se los recomiendo, Fútbol desde la Tribuna, Pasiones y Fantasías, un acercamiento antropológico, sociológico, en términos generales, digamos, cultural, al fenómeno del fútbol, a que nos diga Beatriz cómo percibe esta relación entre fútbol y violencia. Ahí tiene un micrófono a la mano, podemos usar el del concejal mientras tanto. Se oye así bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por haber venido, gracias a los compañeros de la mesa. Y efectivamente el tema es, digamos, muy importante, y sobre todo ha sido muy importante desde el punto de vista histórico, y cada vez lo es más porque es un fenómeno sociológico, como lo decía Jorge, de grande elán. Esto pues nunca se va a terminar, el crecimiento del fútbol, y yo misma lo he vivido como socióloga, porque yo cuando empecé a investigar este tema en los años 90,
que fue pues un poco cuando comenzó la selección Colombia, bajo Maturana y todo esto a hacerse tan importante, la amplitud que tenía el fútbol empezaba a visualizarse un poco, pero no era, digamos, un tema tan arraigado en la vida cotidiana y en la vida pública, sobre todo. Yo me sorprendía muchísimo porque el espacio público comenzaba a ser, digamos, invadido por los fanáticos del fútbol de una manera muy inconsulta, me parecía a mí en aquel momento. Yo era profesora en la Universidad de Antioquia y me acuerdo que alguna vez había programado las vacaciones con mis hijas en la fecha que siempre la Universidad de Antioquia había acordado sus vacaciones, y de golpe me dicen que no, que teníamos que cambiar los tiquetes porque las fechas de vacaciones habían sido adelantadas debido a que había un mundial de fútbol. Y para mí fue muy sorprendente porque no había habido una consulta, digamos, sobre si a todos y a todas nos importaba el fútbol, para haber aceptado, pues digamos, que se cambiara el horario de vacaciones, ¿cierto? Pero entonces yo me di cuenta en ese momento de que efectivamente era tan fuerte la importancia del fútbol que más allá de la voluntad individual de cada uno, ese fenómeno se estaba imponiendo con una fuerza inusitada y que no había forma de pararlo. Y no había forma de pararlo porque es que detrás del fútbol hay muchas cosas, ¿cierto? Hay desde el punto de vista sociológico, pues digamos, el fenómeno de lo que Jorge llamaba el divertimiento, es decir, la diversión que en sociología siempre ha sido visto como algo más o menos frívolo, que la diversión es pues algo que pasa muy superficialmente, pero al mismo tiempo el fútbol es algo muy profundo y pesa mucho en la existencia, digamos, de los humanos, si se considera la dimensión, digamos, como antropológica. Entonces, efectivamente, yo creo que la pregunta, digamos, de ligar el fútbol, que es un hecho universal desde el punto de vista social, a la violencia, yo diría más que a la violencia habría que ligarlo al exceso. Y desde el punto de vista antropológico encontramos allí una respuesta. Mi libro lo muestra muy claramente, que el fútbol, por su mandato, es el único deporte que pone en un enfrentamiento a la mano y al pie, que son dos órganos de los cuales nos servimos, digamos, cotidianamente. Si algo debemos pues a nuestro cuerpo es que nos facilite esa coordinación entre manos y pies. El fútbol, por el contrario, es el único que los pone en oposición, y en el desarrollo evolutivo de la humanidad, la cooperación entre la mano y el pie han sido fundamentales. Entonces ahí hay una gran paradoja del fútbol que lo coloca, digamos, por fuera de la órbita corriente de los demás deportes. Además de este hecho, que la mano y el pie se oponen, digamos, en el partido mismo, lo más curioso es que se oponen para controlar una pieza que ni aún con las manos, que son absolutamente dúctiles y hábiles desde el punto de vista motriz, sería manejable, se pretende que sea manejable con el pie, que es un órgano que se sabe que está es dotado de muy poca motricidad, digamos, fina. Entonces, esta naturaleza misma del juego, este mandato de juego, es absolutamente demencial. Nadie podría decir eso es sensato y eso es racional. Luego, claramente el fútbol es un deporte, o más bien un juego, diría yo. Deporte es otra cosa. El fútbol es un juego que como juego invita al exceso. Invita al exceso, que es lo que nos maravilla. Invita al exceso de esas jugadas, digamos, geniales, que nos preguntamos, pero ¿cómo fue posible que lo hubieran hecho, cierto? Y que si el mismo jugador quisiera repetir la jugada inédita, la jugada insólita, no podría hacerlo, porque es que eso se resuelve en el calor del juego mismo y en la urgencia del momento. Entonces esto hace al fútbol, digamos, un deporte y un juego. Insisto que hay una separación conceptual para mí entre juego y deporte, y luego entraré quizá a aclararla, pero me interesa más el fútbol como juego, y como juego el fútbol es desbordado. Entonces sería muy paradójico pedirle a un juego que llama al exceso, que llama al desborde, y lo vemos también en las expresiones de júbilo, de tristeza que el fútbol convoca, o que el fútbol provoca, más bien que convoca. Que cuando hay un gol o una jugada hermosa, estos hombres que son de alguna manera el emblema de la virilidad, digámoslo así, del hombre fuerte, del hombre sólido, del hombre capaz de sortear, digamos, las dificultades, se convierten en unos niños prácticamente. Ustedes los han visto, tirados en el suelo, haciendo palomitas, bailando, haciendo jugadas. Es decir, como si ese ideal, digamos, de hombría, que es el hombre sin sentimientos y sin expresiones, se diera rienda suelta en el estadio. Y entre los espectadores también. Entonces, el asunto, si enfocamos el fútbol desde el punto de vista de su esencia, por utilizar una palabra pues, que no tiene muy buena reputación, pero que es importante en este caso,
Si miramos el fútbol desde su esencia y desde su profundidad, podríamos decir que es una invitación al exceso. Pero yo dejo un poco pues, la pregunta en el aire, ¿es que exceso y violencia son exactamente lo mismo? ¿O puede haber un exceso sin violencia, puede haber un exceso controlado, digámoslo de alguna manera? Esa es una pregunta que yo dejo un poco abierta. Me parece muy interesante el título del foro, porque yo no lo entiendo muy bien. No sé si barreras está refiriéndose a barreras de tipo físico o a barreras de tipo mental, y no olvidemos que el fútbol es una invitación justamente a que no haya barreras, porque es el escenario para la expresividad, digamos, absoluta. Entonces, bueno, sería también interesante entrar en ese matiz. Bueno, yo quisiera invitar a Esteban, concejal de Medellín, es aficionado al fútbol, porque hinchas somos los del otro equipo distinto al que le gusta a Esteban sobre todo. Y como aficionado me parece que entiende un poquito, como puede entender un poquito cómo ha funcionado la lógica de las barras organizadas y de la violencia en Medellín, para que entremos en tema. ¿Cómo has visto vos este fenómeno en tus años? Esteban es mucho más joven que yo, a mí bastante. Jorge, pues primero, es real, yo desde que nací mi equipo está ganando. Entonces, si ser hincha es sufrir, definitivamente no soy hincha. O me ha tocado sufrir un poco menos. Pero la pregunta es muy compleja, porque ha habido cientos de libros y de literatura sobre qué da origen al fenómeno del barrismo, qué da origen también al fenómeno del barrismo en la ciudad de Medellín. En esta ciudad, más o menos a partir de 1997-98 se consolida lo que se llama las barras del norte y sur, Resistencia, y los del sur empiezan a surgir casi que en la misma época, surgen incluso por personas que se conocían y que eran amigos y deciden formar unos una barra y otros otra barra, un pedazo de la barra. Ya de eso queda poco, son pocos los que aún subsisten de ese primer fenómeno, intentando pues también como traer algunas expresiones de otros países. El caso complejo con el tema del barrismo, y es que nosotros muchas veces se ha dicho que esta sociedad, cuando va al estadio y todo lo que sucede en el estadio, es reflejo de lo que pasa en la ciudad. Que gran parte de la violencia que se evidencia en el estadio es reflejo de lo que hay en la sociedad, y eso puede tener algo de cierto. Lo que pasa es que eso, más de tener algo de cierto, genera un reto. El reto que tenemos importante en este momento es, en la ciudad y en el mundo, es cómo convertir al fútbol en pretexto, pero en pretexto para cambiar los comportamientos sociales, en pretexto para incluso eliminar barreras. Fíjense que en norte o en sur, la barrera que existe no es solamente la barrera que separa a la tribuna de los jugadores. Las barreras que existen también son las mismas barreras y las mismas fronteras que hay en esta ciudad, porque es que cuando hay combos, cuando hay bandas en unos barrios, y vos no puedes pasar de este barrio a este otro barrio, o tenés prohibido pasar de un barrio a otro barrio, pero te encontrás en la misma tribuna. Eso puede generar un conflicto, y entonces ahí es donde dice la gente, es que lo que sucede en la ciudad sucede en la tribuna. Tenemos que generar ese efecto contrario. ¿Cómo hacer que eso que sucede en la tribuna sea también un pretexto para que entonces empecemos a eliminar barreras que no están solamente en el estadio, sino que son barreras que están en la sociedad? Y eso sí que nos genera un reto bien importante. El fútbol, pues mucha gente yo además de ser técnico de fútbol, pues soy abogado y me dedico a la docencia en Derecho Constitucional.